Hoy viajaremos a la antigua Grecia para conocer a un pensador que desafió nuestra comprensión del movimiento, el infinito y la paradoja, Zenón de Elea. Aunque su nombre no es tan famoso como el de su maestro Parménides o su contemporáneo Sócrates, sus paradojas han desconcertado a matemáticos y filósofos durante más de 2000 años. ¿Es posible que un corredor nunca alcance la meta? ¿O que moverse sea, en realidad, imposible? Prepárate, porque este enigma te volará la cabeza. La antigua Grecia, una tierra de mentes brillantes e ideas innovadoras. Zenón, discípulo de Parménides, nació alrededor del año 490 a.C. en la colonia griega de Elea, al sur de Italia. Parménides creía que la realidad era una entidad única e inmutable. Zenón, conocido por su ingenio agudo y su lógica aún más afilada, se dedicó a defender la filosofía de su maestro. Creó una serie de enigmas desconcertantes conocidos como las paradojas de Zenón. Estas paradojas, con su engañosa simplicidad, han resonado en los pasillos de la historia intelectual durante más de 2 milenios. Las paradojas de Zenón eran más que simples acertijos. Eran ingeniosos experimentos mentales diseñados para exponer las contradicciones inherentes a nuestra comprensión intuitiva del espacio, el tiempo y el movimiento. Estas paradojas, a menudo presentadas como diálogos y debates, no pretendían proporcionar respuestas definitivas. En cambio, su objetivo era provocar el pensamiento crítico y desafiar suposiciones profundamente arraigadas. Las paradojas de Zenón han intrigado y desconcertado a pensadores durante siglos. Destacan la naturaleza contradictoria del infinito y los desafíos de reconciliar el movimiento continuo con unidades de medida discretas. Si bien podemos percibir el mundo como una serie de momentos interconectados, las paradojas de Zenón nos obligan a confrontar los límites de nuestra percepción. Una de las paradojas más famosas de Zenón es la historia de Aquiles y la tortuga. Imaginen una carrera entre el veloz Aquiles, un héroe legendario, y una tortuga lenta. Para que la carrera sea justa, Aquiles le da a la tortuga una ventaja inicial. Zenón argumenta que Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga, no importa cuán rápido corra. El razonamiento de Zenón es el siguiente. Antes de que Aquiles pueda alcanzar a la tortuga, primero debe llegar al punto donde la tortuga comenzó. Sin embargo, para cuando Aquiles llega a ese punto, la tortuga se habrá movido hacia adelante, aunque una distancia más corta. Aquiles debe entonces cerrar esa brecha, pero en ese tiempo, la tortuga se habrá movido hacia adelante de nuevo, y así sucesivamente. El punto crucial del argumento de Zenón radica en la idea de que cualquier distancia, por pequeña que sea, se puede dividir en un número infinito de segmentos. Aquiles, en su persecución de la tortuga, se ve obligado a recorrer una serie infinita de distancias cada vez menores. Cada vez que Aquiles se acerca a la tortuga avanza un poco más, creando una nueva distancia, más pequeña, que Aquiles debe conquistar. Este proceso, argumenta Zenón, continúa hasta el infinito. Aquiles está atrapado en un ciclo sin fin, persiguiendo pero nunca alcanzando a la tortuga. La paradoja surge de la tarea aparentemente imposible de completar un número infinito de acciones en una cantidad finita de tiempo. La paradoja de Aquiles y la tortuga, aunque lógicamente sólida, parece contradecir nuestra experiencia cotidiana. Sabemos que un corredor más rápido eventualmente alcanzará a uno más lento. Sin embargo, el argumento de Zenón nos obliga a confrontar las limitaciones de nuestra intuición cuando tratamos con conceptos como el infinito y la continuidad. Sección 4. La paradoja de la dicotomía. ¿Puedes llegar a tu destino? Otra de las famosas paradojas de Zenón, la paradoja de la dicotomía, ilustra aún más este punto. Imaginen que están caminando hacia una pared. Antes de que puedan llegar a la pared, primero deben cubrir la mitad de la distancia. Sin embargo, antes de que puedan cubrir la mitad de la distancia, primero deben cubrir la mitad de esa distancia, y así sucesivamente. Al igual que en la paradoja de Aquiles y la tortuga, se enfrentan a una serie infinita de distancias cada vez menores. Para llegar a la pared, deben completar un número infinito de acciones, cubrir la mitad de la distancia restante, luego la mitad de esa distancia, y así sucesivamente. Zenón argumenta que esto es imposible, por lo tanto, el movimiento es una ilusión. La paradoja de la dicotomía desafía nuestra comprensión de la relación entre el espacio, el tiempo y el movimiento.
sugiere que el movimiento, si es que existe, debe implicar recorrer un número infinito de puntos en una cantidad finita de tiempo. Esta hazaña aparentemente imposible llevó a Zenón a concluir que el movimiento es una ilusión, un producto de nuestra percepción defectuosa. Sección 5. Desentrañando el infinito. El cálculo al rescate. Las paradojas de Zenón siguieron siendo una fuente de intenso debate e investigación filosófica durante siglos. No fue hasta el desarrollo del cálculo en el siglo XVII que surgió un marco matemático satisfactorio para abordar estas paradojas. Sir Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, los coinventores del cálculo, proporcionaron las herramientas para resolver las aparentes contradicciones en los argumentos de Zenón. El cálculo introdujo el concepto de infinitesimales, cantidades infinitamente pequeñas, y la idea de que una suma infinita puede converger a un valor finito. En el caso de Aquiles y la tortuga, el cálculo nos permite calcular el punto exacto en el tiempo y el espacio donde Aquiles alcanza a la tortuga. Del mismo modo, el cálculo proporciona una solución a la paradoja de la dicotomía. La serie infinita de distancias, cuando se suma utilizando los principios del cálculo, converge a un valor finito, la distancia total a la pared. El cálculo demuestra que es posible completar un número infinito de acciones en un tiempo finito, siempre que el tiempo que se tarda en completar cada acción se acerque a cero. Sección 6. El legado perdurable de Zenón. De la física a la inteligencia artificial. Las paradojas de Zenón, aunque aparentemente resueltas por el cálculo, siguen siendo relevantes en la ciencia moderna, particularmente en los campos de la física y la inteligencia artificial. En física, las ideas de Zenón han generado debates sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la cuantización de la energía. Algunos físicos han establecido paralelismos entre las paradojas de Zenón y la naturaleza discreta de los niveles de energía en la mecánica cuántica. Así como Aquiles no puede alcanzar a la tortuga sin recorrer un número infinito de puntos, un electrón no puede hacer la transición entre niveles de energía sin pasar por un número infinito de estados intermedios. En la inteligencia artificial, las paradojas de Zenón destacan los desafíos de representar el movimiento continuo y el cambio en los sistemas digitales. Las computadoras, por su naturaleza, operan en pasos discretos, procesando información en bits y bytes. Representar procesos continuos como el movimiento o el flujo del tiempo requiere algoritmos y estructuras de datos sofisticados. Sección 7. La paradoja del pensamiento. El reto eterno de Zenón. Las paradojas de Zenón, aunque formuladas hace más de 2000 años, siguen resonando con nosotros hoy. Nos recuerdan que nuestra intuición y percepción pueden ser guías poco fiables para comprender el universo. Nos desafían a cuestionar nuestras suposiciones y a abrazar el poder del pensamiento abstracto. Las paradojas de Zenón no son meras curiosidades matemáticas, son recordatorios atemporales de los límites del entendimiento humano. Nos obligan a confrontar lo infinito y lo infinitesimal, lo continuo y lo discreto. Al hacerlo, nos empujan a expandir nuestras mentes y a explorar los límites de lo que creemos saber. El legado de Zenón no es el de proporcionar respuestas definitivas, sino el de plantear preguntas profundas. Sus paradojas, como el universo mismo, continúan inspirando asombro, curiosidad y sed de conocimiento. Nos recuerdan que la búsqueda de la comprensión es un viaje continuo, lleno de paradojas, desafíos y la emoción del descubrimiento.